94 kilómetros separaban y separan Molledo-Portolín de Sedano, y esos 94 kilómetros los hacía Miguel Delibes a lomos de una Orbea para ir a ver a su amada Ángeles. Una historia muy bonita que tiene un corto de 11 minutos que además nos representará en la Seminci en Corto Castilla y León. Tenemos a su director, a Daniel Rivas. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Daniel, un libro que ya tenía escrito tu hermano, ¿no? Y que tú decides poner imagen. Claro, esta es una ya idea... empieza engrasando ese corto, ¿no? Eso es un reportaje un poco primero a dos manos, primero por mi hermano que realiza ese reportaje sobre esta historia, esta anécdota de que es ese viaje en bici que hace Delibes entre Molledo y Sedano, un poco los dos pueblos de su vida. Y dijimos, bueno, esto realmente es muy visual, porque hay unos paisajes impresionantes en los dos territorios, en Cantabria y en Burgos, y dijimos, es una historia muy, muy bella, y sabemos que extrañamente poco conocida, ese amor tan intenso que hubo entre Delibes y Ángeles de Castro. Y dijimos, bueno, vamos a aprovechar ese paisaje para hablar de una muy bella historia de amor. Una frase bonita, con la que presentas el corto. ¿Cómo se llama el corto? Que es AUPA Delibes, que es lo que se le dice, ¿no? A los ciclistas, un poco para animar, de decir, AUPA, tienes esa carrera delante de ti, esos 94 kilómetros delante de ti, pero en la meta está tu amada, tu novia, Ángeles de Castro. Y entonces es una forma de motivar también al que es nuestro ciclista en el cortometraje de AUPA Delibes. Mucho amor, también una bicicleta. Bueno, Delibes le regaló a Ángeles en su boda una bicicleta y Ángeles a él una máquina de escribir, ¿no? Muchos de los paisajes que describe, además de una forma como solo lo sabía hacer Miguel Delibes, esa ruta y estos parajes castellanos tan bonitos. ¿Qué es lo más bonito de hacer y de pensar que lo que está haciendo alguien en una bicicleta, en esa Orbea, ya lo hizo él? Bueno, primero lo bonito también es ver el cambio que había en el paisaje. Nosotros aquí introducimos en el cortometraje la parte del embalse del Ebro, que cuando Delibes lo hizo en el año 41 no estaba inundado, estaba en construcción. Y nosotros dijimos, aquí tenemos un problema porque esto no existía en origen. Pero bueno, aprovechamos lo bonito que es esa parte, produce siempre mucha niebla, entonces en ese pueblo cerca de Reynosa hay siempre muchísima niebla y lo aprovechamos para darle el punto dramático que tiene el documental, que es la dolencia, el tumor benigno que tuvo Ángeles de Castro en la cabeza y que al final provocó su muerte, y aprovechamos ese pedazo. Y también al final es una historia de dos territorios que son parte de la vida de Delibes, como son Molledo-Portolín en Cantabria y Sedano en Burgos. Dos territorios totalmente distintos, uno verde, fértil, esos montes, esa niebla de Cantabria, y el valle, la zona de Sedano, que es un poco más seco, pero que allí es donde él realmente pasó pues parte de toda su vida adulta cuando iba a descansar, porque era el pueblo del que él se enamoró, porque se enamoró también de Ángeles. Daniel, decides hacer un cortometraje de este AUPA Delibes, pero tú el mayo de Orbea se le dejas a otro, ¿no? Eso es, yo dije, bueno, primero yo voy a ser director y hice el guión con mi hermano y dije, pero bueno, yo quiero que mi hermano se involucre en esta historia, porque él es periodista como yo, lo que pasa es que, bueno, él no iba a participar directamente en la creación del guión, en la dirección, pero sí iba a estar en el rodaje. Y dije, bueno, pues yo quiero que participes, quiero que tú lleves el maillot, quiero que tú seas el ciclista y que seamos nosotros los que te grabemos a ti. Y bueno, es curioso, somos hermanos gemelos, entonces... Pues no se nota, ¿no? Digo, quiero decir, si nos ve uno contra el otro, pues no se puede... ¿En alguna de esas subidas tuviste que hacerle de doble? A lo mejor hay alguna escena en la que tuve que hacer de doble de acción, de escenas peligrosas, pero bueno, no, en este caso yo quería que mi hermano se integrase como personaje en el trabajo, pues porque al final es una historia, un tema que él había comenzado, él hizo el contacto con la familia de Delibes hace 5 años, cuando escribió el reportaje para prensa, y entonces, bueno, qué mejor manera que decirle, sufre. Sube las cuestas. Sube tú las cuestas. Además, un cortometraje que se presenta en la Seminci, ya tiene su 60ª edición, un año importante además también, ¿no? Sí, además, para nosotros, dentro de lo que es los certámenes de cortometrajes en España, los más importantes son Valladolid y Málaga. Málaga es en Semana Santa y Valladolid es justo ahora, en finales de octubre. Y nosotros ni siquiera aspirábamos a llegar a la Seminci, porque bueno, hemos estado también muy justos de los plazos un poco para la entrega, hemos llegado por suerte, pero para nosotros era el sueño de poder estar en Valladolid, de hacer el estreno en Valladolid, porque al final es la tierra de Delibes y es la 60ª edición de la Seminci, es un festival al que yo le tengo mucho cariño por ser en Castilla y León y por ser uno de estos festivales que tratan con mucho cariño al cortometraje. Si te parece, vamos a ver el tráiler para que quien nos esté viendo sepa exactamente de lo que estamos hablando. Mejor recuerdo de Delibes sobre una bicicleta fue en 1941. Su novia veraneaba en Sedano, un pueblo de Burgos.
y la pareja no podía pagar el billete de tren para verse. Ella se convirtió en el pilar de la vida del escritor. Para Delibes era su equilibrio. ¡Soy el hombre más feliz del mundo! El día antes de viajar, escribía un telegrama. Llegaré miércoles tarde en bicicleta. Búscame alojamiento. Te quiere, Miguel. Qué bonito, ¿eh, Daniel? Pues la verdad Decía nuestro compañero en cámara, Gracias. hay planos espectaculares, es que Gracias, la mucha verdad es que sensibilidad y un personaje también muy sensible en un lugar muy sensible al personaje sensible. Esta ruta se llamaba la Ruta Max, estos 94 kilómetros, que eran la M de Miguel, la A de Ángeles, que era su amada, y la X de esa incógnita del amor, ¿no? del futuro, de qué nos deparará el futuro, ¿no? Y bueno, es un título Max que le pone la familia Delibes en el año 2010, en ese verano del año 2010, que es el mismo año en el que muere el escritor, él murió en marzo, y ese verano la familia, de una forma de homenaje, dice, vamos a hacer esta ruta en bici, vamos a recordar esta historia que el abuelo, que nuestro padre nos ha contado en las sobremesas, vamos a hacerla en bicicleta. Y bueno, pues una forma de titularla fue Max, porque a la manera también en la que Miguel Delibes firmaba sus caricaturas en el norte de Castilla. Por eso, por M de Miguel, la A de Ángeles y la X de la incógnita del futuro. ¿Cómo crees que recibirá el público vallisoletano que vaya a la Seminci, esta 60 edición, este corto? Hombre, yo espero que bien, o sea, tengo así un corto que hemos hecho con mucho cariño, evidentemente se hace casi todo lo que quieres que salga bien, pero sobre todo porque yo tengo la sensación de que la gente tiene mucho cariño a Miguel Delibes. Yo lo notaba en Burgos, en el rodaje, cuando nosotros íbamos por estos pueblos de la zona de Sedano o de Molledo mismamente, decíamos, no, estamos rodando un cortometraje sobre Miguel Delibes, y siempre había alguien que te contaba una anécdota o un pequeño chascarrillo, algún recuerdo sobre Miguel Delibes, y sobre todo era la sensación que te lo transmitían con cariño. Y yo entiendo que el público vallisoletano le tendrá aún más cariño por ser, en mi opinión, uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea española, y además que él incluso siempre ha hablado muy bien de Valladolid. Él, por ejemplo, no quiso mudarse a Madrid cuando ofreció la dirección del País, porque él quería vivir en Valladolid. Como tú, que te has ido de Burgos a Madrid a trabajar y a vivir. Claro, ¿no? al final he tenido que, bueno, es difícil encontrar oportunidades en Burgos, desgraciadamente es un exilio que muchos hemos tenido que sufrir. Bueno, estudiaste en Navarra, estuviste aquí haciendo tus prácticas, luego has estado para los grandes y ahora estás de forma freelance. También haciendo otro corto muy interesante allá por Jordania. Allí estuve en Jordania de freelance el año pasado haciendo un cortometraje en el campo de refugiados de Satari, al norte de Jordania, que es un campo que llegó a recibir casi 200.000 refugiados sirios. Y estuve ahí en noviembre pues, grabando un pequeño reportaje sobre un proyecto que a mí y a mis compañeros nos pareció muy curioso, que era una escuela de taekwondo para los niños sirios llevada por la cooperación coreana. Entonces el propio choque de coreanos y sirios era muy interesante. De Delibes al taekwondo de esa zona tan especial. ¿Cuánto tiempo estuvisteis rodando este cortometraje? Pues lo que fue en sí mismo el rodaje fue una semana. Estuvimos 5 días siempre moviéndonos entre Reynosa, Molledo. Cumpliendo fielmente las paradas que él hacía, ¿no? Cuando él almorzaba, él paraba, él leía, él cantaba zarzuela, que hacía de todo. Eso es, ¿no? y además la zarzuela es una cuestión que nosotros metimos doña Francisquita, y el propio hijo de Miguel Delibes, Miguel, nos dijo, habéis acertado totalmente, esta era una de las zarzuelas favoritas de mi padre. Y porque eso es una cosa que él refleja en su libro Mi querida bicicleta, que evidentemente en los años 40 no había nadie en las carreteras españolas y él se sentía muy bien y muy libre cantando zarzuelas por la carretera. ¿Crees que Miguel recorría esos 94 kilómetros, esa ruta, más por un criterio económico o más por un criterio romántico? De inicio fue un criterio económico porque él lo que comenta... No tenía dinero para ir a ver a la novia, al pueblo. Evidentemente, eso él tenía, creo que tenía entre 18 y 20 años, él no había trabajado todavía y no tenía dinero para coger un tren, para coger el tren que le pudiese llevar hasta Sedano. Entonces dijo, bueno, yo Delibes es un gran amante de la bicicleta, dijo, cojo la bicicleta, monto mi petate y me voy a Sedano. Y esto fue exactamente en el año 41, porque a finales de ese año él entra ya a trabajar en el norte de Castilla, entonces ya se entiende que los demás veranos, aunque se fuese a Molledo y su novia se quedase en Sedano, ya tenía cierto dinero. Pero luego sí que cuenta que, bueno, que le cogió gusto, le gustaba esa ruta, y entonces, aunque a lo mejor no la hiciese entera por el esfuerzo que podía suponer, pues hacía pedacitos. Se cogía el tren hasta Cobanera, el taxi hasta Cobanera, de Sedano a Cobanera, y luego se hacía el resto que era en bajada, o un poquito a la inversa, se hacía un poco las hoces de Reynosa y luego se cogía el tren. La familia, por lo que intuyo y por lo que cuentas, encantada.
Sí, nosotros ¿Darle vuelto cositas por dentro a los hijos? Sí, nosotros lo que teníamos era una responsabilidad enorme, porque nosotros habíamos estado hablando con la familia y es un tema, bueno, el tema del amor entre sus padres es un tema delicado y nosotros no queríamos hacer nada que a ellos les pudiese molestar. Entonces todo lo que nosotros íbamos haciendo se lo íbamos mandando un poco para tener su visto bueno. Y evidentemente por lo que nos han contado les ha parecido que está muy bien tratado, con cariño, que hay emoción pero no es dramático. Y bueno, lo que nos ha comentado esta mañana Elisa en la presentación del cortometraje aquí en Burgos, que es una narración muy de Delibes. No hay ni un adjetivo de más, no hay nada que esté de sobra, que sea dramático intencionadamente. Y para nosotros es el mejor piropo que alguien nos puede echar, alguien la hija de Delibes, claro. Romántico en su punto exacto, ¿no? Eso es. Y ni excesivamente dramático ni excesivamente romántico, en su punto exacto. Tal y como era Delibes, que es lo que se ve por sus libros. Sí, porque era muy romántico, pero era castellano. Era un hombre recio, ¿no? Era un hombre recio, un hombre austero y que decía que hay que saber qué adjetivo poner porque... Qué difícil es eso. Y qué difícil es eso, sí. ¿Cuánto hay que saber para encontrar la propia labor del guión fue eso, fue decirme hay que contar lo justo para que se entienda todo perfectamente, para que tenga un poco el estilo de Delibes y que no sobre nada, que no falte nada. ¿En qué andas ahora, Daniel? Bueno, yo ahora mismo soy periodista freelance, sigo siendo freelance desde hace ya unos cuantos años. Este proyecto nos ha llevado mucho trabajo y nos va a dar, y todavía tiene mucho trabajo porque tiene mucho recorrido por festivales, que es la parte menos creativa, pero es evidentemente bueno, es darte básica. a conocer ahora, eso ¿no? Es, si lo haces bien, pues hay que comunicarlo. Eso es, y bueno, evidentemente a la par que esto, que toda la distribución y toda la promoción, ya estoy en otros, o sea, ya estoy pensando en otros proyectos, como puede ser algún viaje, algún otro documental, que bueno, que irán saliendo, habrá que ir concretándolo, pero evidentemente a mí este es mi primer cortometraje, es un poco el debut, también ha sido un debut muy potente, en mi opinión, y para mí, sobre todo lo que ha significado, porque yo siempre había escrito prensa, y yo creo que, bueno, que me gusta mucho cómo va esto, me gusta cómo funciona y me gusta lo que se puede transmitir con ello, y quiero seguir por ahí. Muy valiente, Daniel, muy valiente, con un personaje tan conocido, porque claro, meterse con personajes tan conocidos por todos, tan universales, a veces tiene su punto donde hay que ser muy valiente, ¿no? Y tener mucha raza de escritor y saber dar con las palabras adecuadas y que además guste a la familia. Ya para ir terminando, colaboración de Ruth Gabriel, ¿no? Vaya voz. Sí, cuando estuvimos buscando la voz queríamos queríamos alguien que fuese lo suficientemente madura para no sonar a una chica, a una niña, a una chica joven, y que fuese dulce, porque muy dulce. De las palabras de Delibes hacia Ángeles, porque al final nosotros siempre conocemos a Ángeles por lo que Delibes dice de ella, pues queríamos a alguien que fuese así, dulce y una voz madura. Y bueno, y yo creo que Ruth Gabriel cumple perfectamente, además es una actriz bastante conocida, con un Goya por Días Contados, de Imanol Uribe, le da potencia... De Barrio Sésamo, lo conocíamos todos también, hace 1000 años. Y le da potencia al documental por la voz que tiene, el tono que tiene. Y es curioso porque ella normalmente no se suele dedicar a este tipo de cosas, pero encaja muy bien. Pues enhorabuena, Daniel Rivas, y aupa Daniel Rivas, que sigas cogiendo financiación, que a veces es casi lo más difícil para poder ir trabajando en proyectos que a uno le mueven cosas por dentro, le estimulan y le gustan, ¿no? Que dedicarse a esta profesión puede ser muy bonito y sobre todo si uno hace lo que realmente le gusta y para lo que realmente vale. ¿Te gustan los pueblos de Burgos? Me gusta mucho, además yo soy aficionado ciclista y he recorrido también esa zona en bici y otras zonas. Pues nuestra compañera Iris López también lo recorre y nos trae esta fabulosa agenda. Gracias.